una mañana silenciosa, el cielo parecía guardar un secreto eterno. Aquel que había sido despreciado, desechado, apartado, mutilado y clavado por último en una cruz. Yo sé porque hay mucha gente, yo pensaba así también, que no entendía mucho lo de la cruz. No lo entendía. Cuando me predicaban y decían, Jesús murió por ti en una cruz, la gente lo tomaba y yo también como, en una cruz, porque no entendía el significado de la cruz, ni tampoco sabía de dónde venía la cruz. Hermano, al que le clavan las manos y los pies en una cruz y lo dejan ahí, y de bebida, eso es aparte de todo el atropello que le hicieron en el camino. Un camino pedregoso con subidas inclinadas, donde él llevaba un madero que pesaba más que un tanque de gas de 200 libras. Sí, mucho. Subías y no iba como yo, solamente cargándolo. No, le iban golpeando. Le iban dando con lanzas que le llevaban la piel. Y él seguía. Pero eso no fue lo que más le dolió a Jesús. Interpretando yo, lo que más le dolió a Jesús, interpretando yo, ¿tú sabes qué fue? Que muchos de los que estaban con él en el principio dijeron, cuando llegó el momento, yo no lo conozco. Clavado en una cruz, ya no estaba en la tumba, como está Mahoma, como están otros dioses que hay por ahí de otros países, que todavía siguen en la tumba, los huesos siguen ahí cogiendo polvo. Pero el de mi Jesús no lo encontraron. Él había resucitado. Durante 3 días después que se levantó, caminó con sus discípulos. Y fue tan fuerte que sus discípulos no lo reconocieron. O sea, era tan hermoso. Se levantó con esa gloria y ese esplendor que no lo conocieron. Porque se acostumbraron a ver el Jesús humano. No lo habían visto en esa gloria. Caminando con sus discípulos, sus manos aún llevaban las marcas del sacrificio, pero su rostro brillaba. Ya era diferente. Con una gloria que ya no podía ocultarse. Entonces llegó el momento en el monte, mientras ellos lo miraban con asombro, comenzó a elevarse. Cuando el Padre comenzó a levantar a su Hijo, cuando muchos quisieron ponerle la mano y él dijo, no, todavía no he ascendido al Padre. Mi tiempo de contaminación aquí en la tierra terminó. Ahora toca el tiempo de gloria. Es el tiempo que nosotros queremos ver cuando Él regrese. Yo lo anhelo. No era una despedida triste, sino una revelación gloriosa. Una nube lo envolvió y el cielo lo recibió como rey. Ahora era diferente. En lo alto fue exaltado. Se sentó a la diestra del Padre y los ángeles proclamaron su gloria. ¿Usted está entendiendo eso? Nosotros vivimos en un mundo donde los hombres, donde los nombres, que ha ido, ese es el punto mío, el nombre de Jesús. Ahí es donde yo me voy a basar. Porque yo quiero que ese nombre tú le tomes el peso que merece.
que tienen peso. Hay nombres que tienen peso en la tierra. Figuras importantes, presidentes, empresarios, tienen peso ante la sociedad. Por ejemplo, los Vicini. Ahora el presidente Abinader tiene un peso. Donald Trump tiene 1,5 pesos. Putin tiene 1 peso, casi 75 por ahí. Son nombres que pesan y que nosotros los reconocemos, y cuando nos lo mencionan sabemos el poder que hay detrás de ese nombre. ¿Sí o no? Yo sé, porque tenemos que ser coherentes. Ellos tienen peso. Donde llega Trump hay que ponerse de pie. Sí. Pero hay un nombre que está por encima de todos esos nombres, que es el nombre de Jesucristo. Y yo te voy a abrir un poquito más esto para que tú entiendas el peso. Dígame. No hay forma. Es que hasta los muertos van a tener que levantarse para inclinarse cuando Él llegue. Putin no provoca eso. Donald Trump no provoca eso. Y no será de miedo, será de gozo. Nosotros nos vamos a postrar cuando lo veamos. ¿Tú sabes por qué? Porque ese gozo que Él transmite, no hay nadie más que lo haga. Nada, no existe nadie, ni lo habrá. Yo vengo a hablarte de ese nombre. Ese es el nombre que me interesa hablarte en este tiempo. Porque ese nombre hace temblar el infierno, hace que se rompan las cadenas, hace que enfermos se levanten de sus camas, paralíticos, gente le crezca piernas. Es ese nombre. Este es el texto clave, y yo quisiera que ustedes lo busquen conmigo ahí sentadito. No tienen que moverse. Filipenses 2:9. Busquen ese texto. Ese texto le va a expandir un poco más de lo que yo le estoy hablando. Se trata del nombre de Jesús. Cuando lo tengan todos me dicen amén. Cuando estén preparados, por favor. Filipenses 2:9. Ok, puedo iniciar. Dice en el nombre poderoso de Jesús: por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ay, di el tema de esta sin querer. Lo revelé sin querer. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla, sin excepción de presidentes, de nadie. Todos se arrodillarán. Todos. Y toda lengua, hasta los mudos, señores. El mudo no será mudo ese día. El mudo va a hablar de más, porque el mudo tiene cosas que tiene que decir, no la dice porque no habla. Ese día usted y yo vamos a tener que hacer silencio para que los mudos se desborden. Y confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Ay. Después de los acontecimientos que Jesús vivió día tras día en su tiempo aquí en la tierra, yo pude darme cuenta de que cada proceso significó un escalón hacia el propósito. Es lo mismo que usted y yo pasamos día tras día, pero no lo vemos así. Y desde antes de la fundación del mundo ya estaba escrito que iba a pasar eso. Él lo sabía. Todo desde el embarazo inexplicable a ciencia humana de María,
Porque en este tiempo quien se embaraza por el Espíritu Santo tiene problemas. Hay que buscarle papá. Lo puse de esta manera inexplicable a ciencia humana. Es inexplicable eso. Hasta la persecución de su nacimiento. Él dio señales de lo grande que iba a ser. Para que vaya entendiendo. Ahora le voy a decir el tema. Yo lo revelo ahorita, pero se lo voy a decir con peso ahora. El tema que le puse porque me pareció poderoso, de verdad que sí, es el nombre que está sobre todo nombre. Yo quiero que usted se grabe el nombre de Jesucristo en su corazón y que se lo tatúe adentro, no afuera, adentro en su corazón, para que no se le borre jamás. Un nombre que tiene un peso inexplicable. En Lucas 2:42 dice: cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta de las Pascuas. Luego María y José lo encontraron. Eso fue después de 3 días que él se perdió. Lo encontraron en el templo, sentado en medio de todos los maestros, escuchándolo, a él los maestros escuchándolo, y él haciendo preguntas. Un niño de 12 años preguntándole a un teólogo preguntas que él mismo se quedaba así. No tengo respuesta para eso, ¿no? Para que vaya viendo lo que Dios comenzó a hacer desde el nacimiento de Jesús, la grandeza de Jesús, cómo iba fluyendo poco a poco. Pero muy pocos se dieron cuenta. Y ellos escuchándolo, las respuestas tan inteligentes que él hacía, ellos se quedaron maravillados. Desde que Jesús crece, o después que Jesús crece, ya a sus 30 años, él hace su primer milagro: convertir el agua en vino. Ahora yo quiero que usted me diga, antes de todo eso, ¿quién hacía un milagro así como Jesús lo hizo? Mencióneme uno. Podían usar magia, pero la magia tiene algo que va en contra de ella. El que hacía magia podía hacerlo, pero tenía algo que le corría en contra, y era que no duraba. No duraba. Hay gente que te dan un billete de 2,000 y es un papel, y tú ves que son 2,000, pero es un papel, y cuando ellos se van, se vuelve un papel. Yo lo he visto. No dura. Mas sin embargo, cuando él hizo ese milagro, todos los que estaban en esa fiesta se saciaron. No se convirtió en agua de nuevo, se quedó siendo vino puro, porque todo lo que sale de él es cambiado. Todo lo que es pasado por su mano tiene que ser cambiado, limpio. No vuelve a ser igual. Ninguno de los eruditos del pueblo con los que Jesús creció escuchándolo y aprendiendo de ellos, porque ellos hablaban, como le decía ahorita, ellos sí hablaban de lo que Dios le había dado a Moisés. Ellos hablaban su palabra, pero no la ejercían. Eran hipócritas. Entonces ellos, esa era la diferencia entre ellos y Jesús, que Jesús obedecía al Padre, aunque hablaba de él mismo, porque él es la palabra. La palabra dice que él en el principio era el verbo. Él mismo viene siendo su palabra, pero él ejercía lo que hablaba. Por eso Dios lo respaldaba de una manera tangible. Ahí está la diferencia entre Jesús y los que hablan mucho y no pasa nada. Y yo quiero hacerle una preguntita, o vamos a hacerle una preguntita. ¿Cuántos hoy en día de nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, que nos constituimos cristianos, evangélicos, tenemos esa misma actitud de esos eruditos de aquel tiempo? Delante de nosotros mismos, no vamos a tirarnos para adelante, nunca.
Pero delante de Dios tú no puedes ocultarte. O tú eres o no eres. Yo he pasado por eso, hermano. Yo he pasado por eso. Yo muchas veces, estando fuera del camino y a la vez estando dentro, hablaba de Jesús a la gente, pero yo no vivía muchas cosas que yo hablaba. A mí me pasaba. Pero Dios me enderezó. O eres o no eres. La grandeza del ser humano, de nosotros los hombres, mujeres, niños, no viene por lo que hagamos por Él, para Él. No viene por eso. Él tiene mucha gente que lo hace. E inconversa también. E indirectamente le sirven a Él. Son empleados de Él indirectamente y no lo saben. La grandeza de cada uno de nosotros viene cuando nosotros somos transformados por Él y para Él exclusivamente. Ahí viene la grandeza de cada uno de nosotros. Jesús obedecía en los momentos más duros de su vida. ¿Usted sabe por qué? Usted me va a decir a mí: pero Él vio al Padre, Él conoce al Padre, él lo ha visto, Él mismo es el Padre, Él tiene el Espíritu Santo, Él es solo tres. Es verdad, Él vino desde allá, pero cuando llegó aquí, porque Dios no puede ser injusto, cuando llegó aquí, el Señor lo dejó 100% humano. Él sufrió, Él sangró, Él babió, Él lloró. A Él lo tumbaron, a Él le llevaron la carne, literal. Le llevaron la carne cuando le daban con esos látigos, porque los látigos en ese tiempo tenían como un anzuelo que cuando lo agarraban ahí y ellos jalaban, hermano, a nosotros se nos cae una puntillita en un dedo y estamos, míreme, no hay hombre para eso. Imagínese usted que lo agarren de espalda y que usted no pueda librarse de eso, y que le desgarren las costillas, los costados, la espalda, la cara. Aparte de que lo apedreaban, le daban patadas, lo empujaban en lugares altos con la cruz. En la película que Mel Gibson filmó, La Pasión de Cristo, él simula una escena donde hay alguien, uno de los guardias, que él va con la cruz y le da una patada y la cruz le cae encima. Eso es una simple película. Pero según el relato de la Biblia, él asumió que eso pasó. Pudo haber pasado, ¿por qué no? Quizás algo peor de ahí le pasó. Sea cierto o no sea cierto, nadie en la tierra aguanta ese dolor y ese maltrato. Vino uno a pasarlo por ti, por mí. Solamente uno. Y ese es el que yo te estoy hablando hoy. Del nombre que es sobre todo nombre. De ese nombre que fue bien merecido. Jesucristo. 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 ¿Usted sabe por qué él obedecía a Dios? Porque el deseo y el anhelo más grande que él tenía en su corazón era que el Padre sienta placer al el Padre poder manifestarse en él y que el mundo pueda ver que el Padre le envió. Eso es una satisfacción para el Padre. Que usted y yo permitamos que el mundo vea que Él nos está usando y que ese testimonio le diga al que no es cristiano, pueda verlo, de que yo soy cristiano, de que yo le sirvo a Dios, de que digan: ese hombre es diferente, wow, yo veo algo diferente en ti. Eso hay que ganárselo, eso hay que pelearlo. Pero cuando tú conoces al Padre y te sometes al Padre, obedeces al Padre, pues el Padre te respalda con su Espíritu Santo. Aleluya.
Le dije que es corto lo que voy a hacer, o lo que voy a decir en este día, porque ya con las canciones nosotros desglosamos lo que es el nombre de Jesús. Yo tengo algunos versículos aquí. Esta es la conclusión, para que no se me desesperen. Yo tengo unos versículos aquí que te dicen a ti, me dicen a mí, el poder del nombre de Jesús, para que usted y yo lo usemos. Usemos el nombre de Jesús no en vano, con responsabilidad, creyendo de que ese nombre puede libertar a un hijo que esté en las drogas, que ese nombre pueda sacar a una amiga que esté en la prostitución, que creció con usted y que usted está loca de que salga de ahí, o a un amigo que esté en las drogas, que esté en la delincuencia, o que está preso, pero usted está orando por él. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, creyendo de que algo va a suceder, usted recibe. Usted recibe. Usted recibe. La palabra dice que todo lo que pidáis, hacedlo en el nombre de. En el nombre de. ¿Por qué será? Es que no hay otro. No hay otro. No hay otro ni lo habrá. No hay otro ni lo habrá. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Efesios 1:20-21 dice: resucitándole de los muertos. Eso fue el Padre cuando resucitó a Jesús. Y sentándole a su diestra sobre todo principado y autoridad, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el que viene. Yo no sé si usted está entendiendo esa profundidad de lo que Pablo escribió ahí, revelado por el Espíritu Santo. Wow. Sobre todos los principados y autoridad lo puso a él. Después de mí vas tú, y punto. Lo que tú digas es lo mismo que yo diga. Es un puesto de privilegio, pero para usted tener un privilegio como ese, no lo voy a comparar, no tiene comparación. Se lo voy a hacer terrenal. Para usted llegar a primer ministro, vamos a poner a vicepresidente, que es el que va después del presidente. Usted tiene que pasar un proceso. Eso no es que usted es muy lindo y que viste bien y que tiene el mejor perfume. Wow, y ese Rolex. No se vista que no va. Usted tiene que estudiar. Usted tiene que ser bueno en lo que usted hace. Usted tiene que ser gracioso para la gente. Usted tiene que tener esa buena aura para que la gente confíe en ti y te lleve ese puesto. Usted tiene que ganarse a la gente. Eso pasó con Jesús. Si Jesús no lo hace, ¿usted cree que Jesús no pudo fallar? Sí, él podía fallar, claro que sí. Eso no está en discusión. Pero él no lo iba a hacer. No lo iba a hacer. Simplemente y llanamente no lo iba a hacer. Porque él no ve lo que tú y yo vemos. Él ve más allá. Él ve más allá. Tú y yo tenemos una visión limitada. No sabemos lo que va a pasar después que salgamos de aquí. Pero ya él lo sabe. Y Dios, él estando aquí en la tierra, le limitó a muchas cosas celestiales que él sí tenía la potestad de verlo y de saberlo. Pero como estaba en condición de humano, para enseñarte a ti, a mí, de que sí se puede y de que tenemos un abogado para con el Padre, él lo limitó de muchas cosas que iban a pasar que él no sabía.
Como por ejemplo, cuando él oró en el Getsemaní, que dice la palabra que de él brotó sangre. Él no sabía el peso con el que le iba a pasar para darnos la salvación. El Señor se lo puso a sentir ahí, se lo reveló ahí. Pero si él no hubiese tenido esa actitud de ir a orar cuando Dios le dice: ven, acércate a mí, Dios no se lo revela. Dios no se lo revela y la historia cambia para mal, créame. Pero él sabía cuál era su propósito aquí en la tierra. Jesús sabe quién es su Padre. Jesús sabe el peso que tiene su Padre. Por eso no tenía miedo a nada. Es el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Grábatelo. Hebreos 1, 3 y 4 dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que... Señores, ¿qué es lo que hay detrás de ese nombre? O sea, no es el puesto, no era el puesto. En sí no era el puesto. Me está diciendo a mí que no era el puesto. No era el puesto. Porque hubo una madre que se acercó y le dijo: Jesús, deja que mi hijo se siente a tu diestra y el otro a tu derecha. Se lo pidió así como que nada. Una botellita, una cuña. Sé mi intercedor, tú sabes. Y Jesús le dijo: pero eso no me compete a mí. Demasiado, tú estás pidiendo demasiado, mujer. Y yo no te veo haciendo nada. Tú estás pidiendo mucho. Además, tú no eres calificada para ese puesto, ni ellos tampoco. Por eso estoy yo aquí. Si nosotros fuéramos calificados, Jesús no hubiese venido y nos comen con yuca a nosotros. Pero Jesús fue el calificado para eso. Y sabía que era el calificado para eso. Y no se atrevió nunca a pasarle por encima al Padre. Nunca. Dijo: eso no me compete a mí, le compete a mi Padre. Tú haces lo que tengas que hacer de ahí para allá. Y si el Padre entiende, pues tú te arreglas con él. Yo no, yo vengo a hacer lo mío. Eso es lo que dice aquí. Oiga lo que dice en Hechos, en Hechos de los Apóstoles, sí, 4:12. Y ninguno otro hay salvación, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Ah, bueno, ya se la leímos. Wow, que estoy tan enamorado de ese versículo que lo iba a repetir. Dice Lucas 10, este es 10:17. Señor, esos son los discípulos hablándole a Jesús. Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿En qué? No te escucho. ¿En qué? ¿En qué? En tu nombre. ¿Qué es lo que tiene el nombre de Jesús? Suena un nombre común, un nombre normal. Muchos se llaman Jesús. Muchos se llaman Jesús. Pero usted sabe dónde fue que ocurrió el milagro más poderoso. Después de la resurrección, cuando recibió el apellido Cristo. Cristo resolvió todo. Cuando el Señor le puso ese apellido, Jesús Cristo, ya. No teníamos que hacer más nada. Nada. Ya todo lo que nos limitaba a acercarnos a Dios ya había sido barrido, quitado, limpiado. Esa pared del templo o esa puerta que no nos dejaba pasar, ya la tumbó. ¡Pum! Barran eso ahí. Saquen todos esos demonios para afuera. Ya esta casa la compré, ahora entren y adoren. Pueden acercarse a mí ahora. Ahora sí pueden acercarse a mí. Ahora sí. Ahora podemos conocer al Padre de cerca. Por eso te digo a ti, amado, que no conoces de Jesús. Te digo a ti, amado, que estás frío, que te sientes, estás en el camino, pero te sientes
que seguir es muy imposible. No difícil, muy imposible. Esto que te estoy diciendo a ti es para que tú entiendas de que no hay otro que te pueda dar la salvación. Hermano, no hay otro que pueda levantarte del lodo donde muchos se encuentran. Nadie tiene el producto para limpiarte el pecado. Nadie, solo el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Yo quiero que tú repitas esto conmigo o después de mí. El nombre de Jesús tiene poder. Te siento como cansado. Yo sé, ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya esto es para culminar. Yo dije que esta es la conclusión. Ya. Con esto que vamos a repetir ya. Con esto nos paramos. Dilo creyendo con fe. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene autoridad. El nombre de Jesús que es sobre todo nombre. Aleluya. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Yo no sé si tú sientes en tu corazón que algo te palpita. Pero yo hablando esto, hermano, yo siento que los ángeles están detrás de mí. El cielo está aquí. Yo siento su Espíritu Santo llenándome.